Amigas y amigos, seguimos en este segundo ciclo de Dios y dioses en cortos teológicos, sobre las formas primitivas de la religión, ¿no? Y hoy nos tocaría hablar de la magia, como dijimos, ¿no? La religión tiene siempre dos pilares propios, ¿no? Uno es el pilar de la creencia, que se expresará en forma de mitos, la mitología, los mitos distintos, tanto los mitos en las religiones ya más desarrolladas como en las formas primitivas, ¿no? Que es la forma de visualizar, de intentar decir los poderes sagrados, ajenos o inherentes a la misma naturaleza, ¿no? Y el otro polo son los ritos. Los ritos, así como el mito es el intento de decir los poderes sagrados en los cuales se cree, los ritos son los intentos humanos y culturales de intentar conectarnos con esos poderes sagrados en los cuales creemos, ritualmente, el intento de la conexión. Ahora, esa conexión, ¿de qué viene? Viene de que en la medida que el ser humano tiene la creencia en poderes sagrados muy poderosos, ¿no? Por lo que hacen, o se les atribuye, ¿no? Viene lo que llamamos el temor sagrado, como decía un texto antiguo de los romanos, ¿no? Prius in orbe Deus fecit timor. Al comienzo, digamos, el temor hizo a los dioses, ¿no? De alguna forma, ¿no? Ese temor lleva a buscar cómo conectarme con esos poderes de manera que no me hagan daño, que ese temor quede superado, o incluso pueda estar a la buena con ellos, gracias al rito. Cuando esa búsqueda de estar a la buena con esos poderes y no temerlos, superar el temor, cuando esa búsqueda pretende incluso controlar esos poderes, cuando el rito es un medio por el cual pretendemos que controlamos los poderes sagrados en los cuales creo, ese rito toma la forma mágica. La magia se da siempre a nivel ritual. No hay una religión mágica que tiene sus propios poderes creídos, ¿no? Cualquier sea la religión, sean cuales sean los poderes en los cuales se creen, ¿ya? O inherentes o ajenos a la naturaleza, puede haber magia, siempre que hay rito. El rito, siempre que pretende que gracias al rito, a ese rito, tengo controlados esos poderes, estamos en la magia, sea cual sea la religión o el sistema de creencia, ¿ya? Ese es el tema, ¿no? Como dice un gran especialista en el tema de la magia, como es Fraser, que tiene diversas obras, incluso en la biblioteca, en la Enciclopedia Británica, la palabra magia la elabora Fraser, en las versiones más clásicas de la Enciclopedia Británica. Dice así, en su obra Totemismo y Exogamia, hablando de la magia, dice Fraser: la magia ha precedido a la religión, comprobándose inductivamente mediante la constatación de que entre los nativos de Australia, hablamos ya de los aborígenes australianos el otro día hablando de Durkheim, los salvajes más rudos de que tenemos noticia, se use generalmente la magia, mientras que la religión, en el sentido de una propiciación u obtención de auxilio de poderes superiores, parece casi desconocida. Hay magia aunque no haya religión, por la forma de intentar controlar los poderes sagrados inherentes a la misma naturaleza en los cuales creen, como vimos en el animismo el otro día, ¿no? Ese es el tema. ¿Cuáles son las características de la magia, del ritual mágico? Sea cual sea la forma de creencia en que se dé, ¿qué características tiene? En primer lugar, la pretensión de que ese rito que yo controlo es automático, diríamos. Que hecho el rito que yo controlo, el poder sagrado al cual remite, sea inherente o ajeno a la naturaleza, ese poder sagrado no es libre en relación a mi rito. Por la fuerza del rito, ese poder está controlado.
Por tanto, ya no temo ese poder porque lo tengo controlado. Primera característica, siempre que en cualquier ritual, al hacerlo, la persona o el grupo que lo practica pretende que ese ritual tiene controlado el poder sagrado en el cual cree, estamos en la actitud mágica, sea cual sea la religión en que estés, ¿no? Incluso que sea la religión católica, puede haber magia, obviamente, actitud mágica en rituales del catolicismo o de cualquier religión, ¿no? Primera característica, la pretensión de que es automático. Obviamente esto enseguida nos lleva a darnos cuenta que ahí está el narcisismo, ¿ya? El narcisismo, la pretensión narcisista es siempre la pretensión de que lo que yo deseo controla la realidad. Como definía Freud, ¿no? El narcisismo es la omnipotencia del deseo, la pretensión de que lo que yo deseo tiene que cumplirlo la realidad no es libre en relación a mi deseo. Esa pretensión de que es automático, gracias al rito tengo controlado el poder automáticamente, es la forma primera y es el narcisismo que está presente en el rito, en primera instancia, con esa pretensión. Cuanto más hay eso, más narcisista es el rito. Cuanto más se pretende que es automático, más narcisista, ¿ya? La segunda característica, entonces, es, obviamente, si yo pretendo que el rito es automático y lo hago y resulta que falla, que no corresponde la realidad a lo que debería o pretendo que ha de responder porque es automático, entonces el narcisismo, ¿cómo interpreta esa falla? No puede renunciar a su pretensión de que su deseo tiene que ser cumplido por la realidad, pero resulta que falló. ¿Cómo explicarlo? Una de dos, o es porque es falso el narcisismo y el narcisismo no puede renunciar a su pretensión, o bien, ¿cuál es la otra alternativa? Falla técnica, porque no se hizo bien el rito. El rito no falla, siempre que lo hagas bien. Por lo tanto, segunda característica, asegúrate de hacerlo bien. Y viene ahí la obsesión ritual. La segunda característica del ritual mágico es la obsesión. Asegurarme de que está bien el rito, que no hay falla técnica, y así no fallará, es automático, ¿no? Eso explica que en los rituales mágicos, cuanto más actitud mágica, más se asegura, obsesión hay en hacer bien el rito, que no haya falla técnica. Incluso pongamos una lectura mágica posible de tradiciones rituales de nuestra cultura, incluso católica, en los rituales en donde hay textos sagrados de la Biblia, y de repente el ritual, ese texto que está en letra normal, hay colores rojos, rúbricas en rojo, que dice ahora levante la voz o ahora diga tal cosa. Es decir, para asegurarte que no haya falla técnica, cumple bien las rúbricas. Y hay gente que se depende de la rúbrica, es obsesivo con asegurar que la rúbrica no falle. Y entra la actitud mágica posible siempre, la obsesión ritual rubricista, que no fallen las rúbricas, ¿no? Esa es la segunda característica, la obsesión ritual. Cuanto más actitud obsesiva en el rito, más riesgo de actitud mágica hay, sea cual sea la religión. Y una tercera característica es con que si falla es porque no se hizo bien el rito, de ahí la obsesión ritual, entonces viene una especie de pillería inconsciente que es la complicación del rito. Cuanto más actitud mágica, más tiende el rito a ser complicado. De manera que hay tantos elementos que están presentes, que hay que tomar en cuenta, que siempre hay alguno que falló a quien darle la culpa de por qué falló. ¿Ya? Qué sé yo, en un tema ya de brujería, un rito no falla siempre que dices bien el texto, que es abracadabra, que puede haber un lapsus fácil, ¿no? Además, si has elaborado eso con una potinga que ha sido elaborada con algo, una planta sacada en una noche de luna llena, mientras cantaba un gallo
de 5 puntas en su cresta y un gato levantaba la cola, etc. Se acumulan elementos y si falla el rito y uno va a ver por qué falló, siempre hay algo a quien darle la culpa de por qué falló, porque el gallo tenía 4 y no 5, el gato no levantó la cola, qué sé yo, y así mantener la pretensión de que es automático, la tendencia a la complicación. Y finalmente hay una característica que estudia mucho Fraser en sus obras sobre la magia, sobre todo en la obra grande de Fraser, La rama dorada, ¿no?, de 12 volúmenes, aunque tiene uno en que lo resume un solo volumen, se llama La rama dorada de Fraser, un gran clásico, en que ahí Fraser habla de la magia homeopática. ¿Qué es la magia homeopática? A partir de la observación de la realidad, en que lo semejante produce lo semejante, los gatos hacen gatos, ¿no? Lo semejante produce lo semejante, la causa es lo que produce el efecto similar, ¿no? Se aplica eso al rito. Así como en la realidad funciona así, lo semejante produce lo semejante, es capaz que si yo imito ritualmente lo que quiero lograr en realidad, por la fuerza homeopática se produzca en realidad lo que yo imito en el rito. Si quiero hacer que llueve, imita la lluvia ritual. El rito tiene que ser semejante a lo que quiere producir. Y eso tiene el riesgo de la perspectiva mágica, porque lo semejante produce lo semejante, imitando ritualmente lo que quiero que ocurra en realidad, se producirá. ¿Ya? Es el riesgo ese. Un último elemento que quería señalar, que ha sido más estudiado por Malinowski, sobre todo en las Islas Melanesias, ¿no?, es el concepto de mana. Mana. ¿Qué es el mana? El mana es una energía que se atribuye a cosas o a personas o a vivientes, a individuos, ¿no?, que tienen mana. Y ese mana es como un poder sacralizado. De manera que se transmite ese poder por contacto, como los virus, ¿no?, por contacto. De manera que por quien tiene ese poder o la realidad que tiene ese poder, si tú te conectas con él, se traspasa a ti su mana. El mana se traspasa por contagio, por contacto. Y eso marcará la importancia del contacto para traspasar poder. Incluso, por ejemplo, en la tradición católica, cuando se consagra un obispo, el punto central del ritual es que los obispos, que ya lo son, ya tienen el poder sagrado, episcopal, ponen sus manos sobre la cabeza del neófito, y una vez han puesto los obispos sobre la cabeza, queda consagrado obispo el nuevo obispo. El riesgo de ser visto eso mágicamente como un traspaso del mana episcopal. Y eso nos lleva, y termino, a muchos se preguntarán, bueno, entonces los sacramentos cristianos y católicos son mágicos. Depende. El que sean o no sean mágicos no quiere decir que no pueden ser sacramentos, ¿no? La gracia sacramental, por suerte, es gratuita, no depende del rito. El rito no es automático. Es la falsa comprensión de la fórmula latina de que la gracia funciona en el sacramento ex opere operato. Hay un riesgo de entenderlo mágicamente, como si no hay falla técnica, la gracia llega, mal que le pese a Dios, tiene que darte a la gracia porque el sacramento quita la libertad divina. No, la gracia es libre, no depende del rito, por suerte, ¿no? Ahora, el rito puede ser un medio que celebra la gracia, pero no que la produce. Ese concepto de que la produce automáticamente, siempre que no haya falla técnica, es un concepto mágico, no es sacramental. El sacramento siempre apela a que Dios, el poder sagrado, es libre en relación a la donación que está en juego, y entonces el rito es un medio que celebra que lo fundamental nos es dado gratuitamente, no que gracias a su eficiencia automática, mal que le pese a Dios, lo produce. No. El don es gratuito y el rito, para ser sacramental, tiene que celebrar esa gratuidad. No tiene que pretender que es automático el mismo rito.
No son los curas o los que hacen el rito los que tienen en su mano el control de la gracia. Ese es un concepto mágico que nos ha hecho mucho daño en las tradiciones y afecta mucho a los abusos de poder que ya Lutero en el siglo XVI criticó precisamente ese uso mágico de los poderes sagrados en las indulgencias, ¿no? Hay que corregir el concepto mágico por un concepto sacramental, que es la celebración de que lo fundamental nos es dado gratuitamente, y eso es lo que celebra el rito. No lo produce, lo celebra. Bien, dejémoslo aquí hoy. El próximo día seguiremos hablando de otro tema, que es en las culturas primitivas la creencia en un ser supremo, primitiva. Ese será el tema. Nos vemos. Que estén bien.